pasa cuando alguien de tu familia te falla y te duele en un lugar tan profundo que es difícil perdonar? Por ejemplo, si en tu vida pues tus padres han hecho cosas que te han dolido muchísimo, ¿has perdonado a tus padres de verdad, de corazón? ¿O cómo reparar el daño de uno haber herido a sus papás profundamente? Y si con la familia no se puede terminar como con la pareja, porque así no los veas nunca más, igual sigue siendo tu familia, aunque sea a la distancia, ¿cómo continúas con esos vínculos? ¿Cómo se continúa si es que no perdonas a miembros de tu familia por cosas que han hecho? Hicimos en el anterior programa de Química Pura nos concentramos en el perdón en la pareja y fue bastante interesante, bastante intenso, y nos dimos cuenta que había todavía mucho más por desarrollar en cuanto al perdón y nuestros demás vínculos. Entonces comprometimos a nuestros invitados, a los mismos que nos acompañaron en el último programa, a que vengan hoy a continuar profundizando sobre ese tema tan complejo que nos confronta desde sentimientos hasta ideales, de mí mismo, del otro, lo que yo esperaba de ti, de mí, y a la hora que resultó y qué hice con eso, cómo lo procesé. Esta vez hemos puesto el foco en la familia, porque con la pareja uno puede decidir si continúa o no continúa, si lo vuelve a ver, si no lo vuelve a ver, y si ya deja de ser algo tuyo para siempre. Pero con la familia no es así. Puedes no volver a verlo, pero va a ser siempre tu hijo, tu hermano o tu papá. Para empezar, les vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es Lucho Carvajal, planner de Pigmento Consulting, que nos dice: perdonar definitivamente es aprender a sellar y olvidar. Siempre pedir perdón de frente. Las nuevas tecnologías como un correo, un chat, despersonalizan todo en la vida. Y tenemos a Tali Meckler. Flori Salcedo. Perdón, Flori Salcedo, me confundí. Flori Salcedo, facilitadora de desarrollo personal. Me perdonas, por favor, sí, vamos a empezar con el perdón, te quité el nombre. Ya, facilitadora de desarrollo personal, que dice: yo perdono por mi propio bien. Perdonar es un símbolo de autoestima, de fortaleza, de amor por mí misma. Cada persona puede encontrar razones diferentes y similares por las cuales el perdón es importante. Ahora sí, Tali Meckler, psicoterapeuta de parejas, que nos dice: el perdón significa mucho más para la persona que lo recibe que para la que lo da. El perdón no tiene que ver en absoluto con el olvido, sino con que el recuerdo no venga acompañado de dolor, resentimiento, cólera o cualquiera de las emociones negativas que conocemos. Y Eduardo Congrains, consultor en marketing medioambiental, que dice: el perdón es parte del negocio diario de la convivencia en armonía. No soy un tipo particularmente religioso, pero perdón es amor. Bueno, entonces vamos a como retomar un poco en donde nos quedamos, pero calentando la esencia del tema del perdón, ¿no? Entonces, esta es la pregunta sobre la mesa por ahora. ¿El perdón es más una palabra o un comportamiento? ¿Un te lo digo o te lo demuestro? Yo creo que es una combinación de los dos, pero en la actitud es donde perdura el perdón, ¿no? Más que en la palabra dicha, en el momento preciso, en el momento adecuado, la actitud que viene después del perdón es lo que lo convierte en real, ¿no? En real. Y si lo vinculamos propiamente con el tema de la familia, creo que, y hasta se ve en películas y todo, es que se dice que nunca es tarde para pedir perdón, ¿no? Un tema que normalmente se vincula más con el tema familiar que con el tema de pareja, ¿no? Ajá. Porque como dijo Javier, el tema es sangre de tu sangre, y por más que... Además no existe el ex padre, la ex mamá, claro, ¿no? Claro, existe la ex pareja. Pero, por ejemplo, hablando, para poder entrar en el tema, muchas veces se usa la palabra perdonar de corazón. ¿Qué significa perdonar de corazón? ¿No? Antes de entrar ya específicamente al vínculo con la familia, ¿qué significa perdonar de corazón? Bonita pregunta, ¿no? Creo que es un poco que tiene que ver con la primera pregunta, que perdonar es más que decir perdóname o te perdono, estoy más en... es la actitud, es los hechos, son las emociones, ¿no? O sea, yo puedo no querer que tú te enteres que te he perdonado, pero tú ya vas a percibir algo, ¿no? ¿Y por qué no querrías que se entere que lo has perdonado? Porque de repente todavía quiero que aprenda, ¿ya? O sea... Claro, muy bien interesante. ¿No? Alguien de la familia, un ¿Lo has hijo, no, es que entendido? quiero que aprenda. Una lección para su ego. Yo creo que ese de perdonar de corazón debe venir, intuyo, de que en realidad perdonar sin amor yo creo que es imposible. O
sea, tú no perdonas a alguien que no amas, de verdad. Porque es demasiado esfuerzo para desgastarlo con cualquiera. Entonces, cuando tú realmente amas a alguien, sea tu papá, tu hermano, tu hijo, tu ex, tu pareja, quien fuese, y lo haces de corazón, es porque estás depositando todo tu amor y tu confianza en esa persona, ¿no? Yo creo que el perdonar de corazón es ponerle una acreditación, un sello a ese perdón, ¿no? Una cosa es te perdono, pero si te perdono de corazón, es no te lo voy a sacar en cara, no te lo voy a enrostrar, voy a realmente pasar la página. O sea, toma este premio que no es la medalla de bronce, este es el perdón hecho, olímpico. ¿Me es entiendes? algo- Ahora, pero pedir perdón también tiene que ver con tragarte a tu orgullo, ¿no? O sea, hay gente que realmente le cuesta decir porque implica un me equivoqué. Eso. Es un acto de humildad. exactamente. Es un acto de humildad, o sea, la palabra, o sea, es grande también. Claro. No es cualquier cosa, ¿no? Es, ya, o sea, perdóname, Es hacer un acto de contrición. te Y lo no solo debo, es ¿no? decirlo, ¿no? Pedir perdón, que aquí en lo que es familia me ubico más en el pedir perdón, ¿no? Es también demostrarlo con hechos, con Y actitudes. mira, Flor, y ahí se da lo que dicen, o sea, te perdono sin dejar que lo sepas. Y también te puedo pedir perdón con la boca cerrada, con una conducta Claro, diferente. es que muchas veces dicen, por ejemplo, aquí en el video mencionaban que muchas veces temen perdonar porque o decirlo porque sienten que al hacerlo le dan a la persona el poder de seguirlas traicionando. Entonces mejor me quedo callado para que no darles el poder de seguirla traicionando. Entonces, Pero eso yo creo que es porque en las relaciones familiares hay mucho más licencia para muchas cosas, justamente porque siempre van a ser tu sangre. Claro. Entonces tú tienes más licencia para decir una mala palabra, más licencia para Ay, total, fallar. después pido perdón. Claro. Total, Total, te pierdes y somos total iguales, ¿no? siempre Claro. van a ser tu papá, Somos- tu mamá, lo que fuese, ¿no? Mira, Pero Está la familia, mal, ¿no? o sea, pero digamos, lo que tú estás diciendo es que de alguna manera se como presume que la familia es incondicional. Claro. ¿Es? Pero no creo, yo creo que no siempre es no incondicional. siempre se condiciona. Es más, yo le diría, porque cuando hablamos de la familia estamos hablando del entorno más inmediato y ahí estamos hablando de 3 tipos de vínculos, ¿no? Tu vínculo con tus hermanos, con tus padres y con tus hijos si los tienes. Si empezamos a hablar de la relación con tus padres, a ver, ¿cuántas personas sienten que muchas de las cosas que les ocurre tienen que ver con algo que los padres han hecho? Porque siempre los padres van a hacer algo. Porque los padres son seres humanos. Y siempre la fregamos, ¿sabes? Exacto, o sea, casi es inherente. Pero el perdón a los padres es un tema bien complejo. ¿Cuándo se puede perdonar a los padres? Realmente, ¿cuánta gente vive sin perdonar nunca a sus padres? Yo creo que el momento clave es cuando tú te conviertes en padre, ¿no? Cuando tú te conviertes en padre y te sorprendes a ti mismo llenándole la mochila emocional a tu hijo diciendo, Dios mío, estas son las mismas piedras que puso mi papá en mi mochila, ¿no? Viejo, ahora sí te entiendo, ¿no? Ajá. O sea, somos humanos, tendemos a Pero ahí estamos hablando que demora bastante tiempo. Es un perdón que va a tardar años en que tu hijo tome conciencia para probablemente perdonarte, ¿no? Yo no creo va a que ser suceda así inmediato. siempre, ¿ah? Yo sí creo que hay problemas que te pueden suceder en la vida que te hacen mirar quizás con mucha más profundidad tu relación con tus padres, o con tu mamá, o con tu papá en particular, que podría ser solamente con alguno de los dos, que te hacen cuestionarte sobre tu vida, que de alguna u otra forma te van llevando hacia el camino de tener que curar esa herida, ¿no? Porque, sin, por que, ejemplo, sin que tengas que ser papá Mira, o hay una papá. frase, si no me equivoco, de Oscar Wilde, bien importante, que dice: a los padres primero se les quiere, luego se les juzga y luego nunca se les perdona. Nunca. ¿No? Lo dice con ironía, ¿no? Pero es que recordemos que Wilde no tuvo hijos. Claro, no los tuvo, ¿no? Pero lo interesante de eso es que al comienzo para los hijos los padres son seres perfectos que no cometen ningún error. Hasta que de pronto abres los ojos y te das cuenta que están cometiendo un montón, ¿no? Y errores que están entrando en lo profundo de tu psique. ¿Y cómo haces para que en ese momento, ¿no? Puedas tú decir, ok, ya entendí que son humanos. Exacto. Y que ahora tengo que perdonar esto? Quizá cuando lo entiendes o no, pero vamos a hacer una pausa y seguimos hablando sobre esto. Al interior de la familia, ¿cómo funciona el perdón? Y primero estamos hablando del perdón a los padres por aquellas cosas que dentro de su vínculo de amor, asumiendo que es de amor, porque tú has dicho en la pausa, digamos, con los padres el componente de amor cambia un poco la situación. En la Eso fue familia, lo- en la familia. En la familia, ¿no? Pero puede O de pasar apego, también ¿no? que una de las cosas que no perdones es que en verdad te des cuenta que tus papás no te quisieron.
¿no? O sea, por ejemplo, ese padre que nunca estuvo presente, que no le importó tu vida. ¿Cómo lo perdonas? Para mí hay una reflexión bien importante que es, que creo que tú lo dijiste, hacemos lo mejor que podemos y lo que hemos aprendido a hacer. ¿No? Dice Luisa Hay, este autor importante, todos somos víctimas de víctimas, todos somos víctimas y somos hijos de gente que a su vez fue víctima. Exacto. Entonces yo digo, si yo no supe hacer esto, yo con mis hijos no jugaba mucho, no me revolcaba en el piso, les he pedido perdón, no tenía tanta paciencia para estar con ellos, y a su vez volteo y digo, ¿cómo fue en la historia de todos mis ancestros, no? Claro. Que tanto las mujeres jugaban con sus hijos. Entonces pedir perdón y el componente del amor, yo siento que en el tema de padres-hijos, pero mira, por ejemplo, yo les cuento un caso, ¿no? Una persona que ya su madre murió, tiene ya 60 y tantos años, pero considera que la madre fue tan dura, ¿no? Le sacó la mugre tantas veces que hasta cuando estaba enferma de cáncer moribunda, no tenía ninguna intención de perdonar y no la fue a ver. Y solamente fue a ver su cuerpo muerto para asimilar que había muerto, pero para él sigue hablando de su madre como si estuviera viva y considera que todo lo que le ha pasado en su vida, el origen es su madre. Pero fíjate ya tiene 60 años. Pero fíjate que en ese acto de severidad exacerbada hay una manifestación de amor sublime también, ¿no? O sea, no sabíamos que lo estábamos haciendo tan mal, es un poco la... No, pero esta persona lo que dice, ¿no? Es, yo no fue al entierro porque no quería tener pésame, porque en verdad cuando la vi muerta lo único que sentí fue alivio, por fin. Y yo creo que no es un caso extremo, yo creo que él lo habla, pero mucha gente siente un resentimiento hacia sus padres que los persigue toda su vida hasta después de que sus padres se mueren. Pero es que, Javier, el amor se construye, pues, y si no ha habido amor, ¿qué cosa vas a recuperar o reparar? Ahí es un... Si no siembras, no cosechas. Claro. Exacto. Porque una cosa es lo que tú has mencionado, que es cierto que a veces hay grandes resentimientos por tonterías, ¿no? O sea, por errores que los padres han cometido, bueno, ya no tonterías, pero digamos que la mamá no jugó mucho, o sea, por formas de ser. Exacto. Pero otra cosa es cuando, digamos, ha habido actos fuertes... O tu padre es quien violó a tu madre. Pero ¿Cómo perdonas eso? Pero es que eso no implica, por ejemplo, el caso que estás poniendo tú, de que el padre violó a la madre. O sea, dentro de eso no va a implicar de que yo vaya a ser violador de grande. O sea, eso significa, o sea, si no hay el amor de padre, está el amor de tíos y, o sea, yo no puedo quejarme de eso. No, pero tienes que perdonar a tu papá que, le ha hecho eso a tu mamá, digamos, porque además tú perdonas un daño ajeno, ni siquiera, ¿no? Sí, correcto. ¿Es pero posible? a lo que yo voy es de que, yo no puedo agarrar de excusa que no tuve a mi papá durante 20 o 25 años. Exacto. Para yo agarrar eso como base para validar, validar No, actos. pero sí te puede servir para conocerte a ti mejor. Definitivamente. Claro, es más, lo que tú has mencionado, quizá perdonar ese acto significa no ser tú así. Así. Porque muchas personas se vuelven así y dicen, pero ves que mi papá fue así, él me hizo así, ¿no? Entonces, evidentemente... Pero eso es lo que hace daño. Claro, eso es lo que hace daño, pero basta que tú repares con tu conducta no siguiendo ese ejemplo. Exacto. Es un modo de perdonar mucho más profundo. Sí, pero también en el caso del perdón yo creo que el tienes que, yo no lo puedo usar. Tienes que perdonar, claro, no puedes. No, Es una invitación. Es algo tan libre, tan... O sea, si una persona quiere seguir hasta que se va de esta vida, ¿no? Manteniendo la distancia y diciendo yo, mamá, no te perdono, por decirte, ¿no? O yo, hijo, no te perdono. Ya es un tema tan... No me atrevería en ningún taller ni en la vida a decir tienes Claro, que... no tienes que, pero pensemos entonces qué sucede con esas personas que viven sin perdonar a sus padres. Se cargan, para mí se cargan de resentimiento. Desde enfermedades físicas, Enfermedades físicas. que las ves a diario, hasta conflictos a todo nivel. Y eso se ve en la consulta muchísimo. Claro. Los cargas un poquito más, te das cuenta que hay un tema... Generalmente es con la madre, antes que con el padre, pero a veces también, ¿no? En el cual hay un resentimiento de algo que no se procesó. Claro. Y que incluso puede ser que no sepas realmente qué es lo que te tiene así, ¿no? Y que cuando lo descubres y, digamos, pasas eso, la gente no entiende, dice, mi vida se ha transformado. No es que se ha transformado, es que te has liberado. Exacto. ¿No? De ¿A esa través del perdón? culpa. A través del perdón, porque es que los humanos
y en general los hijos no tenemos mucho permiso para odiar a nuestros padres, ¿no? No es como que la licencia de odiar a tu marido si quieres, Claro. ¿no? Pero a tus padres está mal visto, Exacto, ¿no? Entonces exacto. cargar con la culpa de que yo no puedo decir que odio a mi mamá es una cosa muy compleja, ¿no? Wow, o sea, Es un juicio social, ya viene con vergüenza. Totalmente, y las personas muchas veces no se atreven a decir, y hay razones, hay momentos en la vida en las cuales tú puedes querer decir odio a mi mamá. Es Pero más, no necesariamente la odia. No, Pero yo- claro, pero poder decirlo, ¿no? Y Pero yo sí creo que es expresarlo. factible, ¿sabes? O sea, tu papá es una persona totalmente distinta a ti, tu mamá es una persona que te puede caer bien o mal, o sea, en el fondo es como tirar los dados, ¿no? Tú no los escogiste, ellos no te escogieron, son personas distintas. Pero te yo- hicieron, ¿no? Yo considero que en el tema familiar deben ser situaciones sumamente graves como Sí. para que tú llegues a odiar a quien te dio la vida. Ajá. O sea, totalmente. O sea, no es como en el caso de pareja que puede haber un problema de ida y venida y que dice, ya, bueno, te perdono. Para perdonar a tu papá o a tu mamá debe ser Ojalá algo... fuera así. Pero por ejemplo, A tu veces hermano, sí. no sé, te dio, o sea, se metieron a un negocio juntos y después fugó con toda la plata. Claro, como tantos. Ya te lo estás pensando. Un padre, una madre que de verdad no estuvo. No estuvo, claro. Y no es grave. O sea, Bueno, yo sí es no grave, estuve ¿no? tanto como, de verdad, no estuve Como como uno hubiera quisiera. querido. Y Ajá. he tenido que pasar por pedir perdón y comenzar a enmendar, ¿no? O no protegiste. O no te diste ver, cuenta y no no protegiste lo protegí, suficiente a Yo tus tenía el hijos. mismo problema por una paternidad muy, muy juvenil. No estuve presente en los momentos claves de mi hijo mayor. Aprovecho una vez más, te pido disculpas, Mateo. Te pido perdón de corazón. Pero yo estaba convencido de que estaba haciendo lo mejor que podía. Estaba convencido de que estaba dando lo mejor que tenía. ¿Y qué era eso? ¿Trabajar? Posiblemente trabajar, sonreír, posiblemente tratar de hacerme su amigo mientras lo que tenía que hacer era convertirme en su padre. En fin, tantos Que errores. hacía ¿no? lo que habías aprendido a hacer, ¿cierto? Que había o lo sido que lo uno que intuye, tampoco ¿no? había A veces podido intuyes aprender a mal hacer. porque Y tampoco- intuyes. Yo vengo de una orfandad muy, muy infantil, yo me quedé huérfano de padre y madre muy, muy niño, entonces tampoco aprendí esta dinámica familiar, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno entiende eso, que tú dices uno es víctima de víctimas, y entiendes que, claro, esa persona que no estuvo presente en su historia personal, tampoco sus padres estuvieron presentes. Es que ese ayuda- es el camino al perdón. Ese es el camino del Claro. perdón. Y en terapia incluso tú puedes perdonar a esa persona sin que esa persona esté en tu vida, viva físicamente, ¿no? Y ni siquiera necesitas que esté presente a tu costado para hacer ese proceso. Absolutamente de acuerdo. Creo que en el caso de la familia la comprensión es mucho más Mucho más importante. ¿no? ¿Y qué sucede cuando en toda familia he visto, por ejemplo, esta dinámica donde uno de los hijos está muy resentido por aquellas cosas que hicieron los padres y otro de los hijos dice, es que yo no vi nada. Para mí fueron perfectos. Y uno no sabe si es que tienen un corazón muy grande o si todas las otras cosas están como bien escondiditas, ¿no? Y tiene una actitud como celestial o noble, cuando en el fondo no está viendo los problemas. Eso pasa mucho, No lo pues, sé. ¿no? Que la atención del padre va orientada Quizá esa solamente persona. hacia un hijo y hacia el otro no. Normalmente hacia el más débil, ¿no? Claro. Por lo cual el más fuerte se convierte en una especie de ente rebelde, ¿no? Ajá. Dos hermanos seguidos, el tercer hijo nace down y la atención se centra en este Claro. niño más débil con problemas y el que era el rey de la casa de pronto se ve destronado de la manera más brutal. O efectivamente a veces es difícil saber a dónde colocar, o sea, a quién reclamarle, ¿no? Detectar a quién reclamarle, Exacto. porque de pronto entre dos hermanos que, qué sé yo, que los papás no le prestan atención a ninguno, pero uno llama más la atención porque se las ingenia. Exacto, Entonces, tú lo sabes, otro, Javier. Yo tengo primos hermanos trillizos. Ajá. Y la mamá tiene 2 tetas. Uno se quedaba así. Uno se quedaba así, claro. El más fuerte ganaba, el Exacto. codazo más potente. Además que suena muy bonito ¿Cómo cuando los perdonar padres dicen eso? a los hijos se les quiere igual, pero la verdad es que como dice Nati, algunos llaman la atención de cierta manera, hay una afinidad de cierta manera y hay alguien que siente que se ha quedado detrás. claro, pero entre esos hermanos uno puede tener la sensación de que el otro le quitó la Exacto. atención de sus ¿Cómo le papás. das de O sea, mamar a piensa 3 que el niños? Aunque error los padres hayan sido maravillosos. pero piensa que mi hermano me lo ha hecho, pero Exacto. en realidad nos peleábamos por el único pedacito de atención que había, Claro. por ejemplo. Ya, ¿no? pero eso nos lleva, para mí, yo estaba escuchando y decía, ¿cómo no dejamos de centrarnos en lo negativo, sino apostemos por familias en donde el amor, el perdón, el respeto sea lo que triunfe? Claro. De verdad, y que no suene tan Yo creo que ahí cursi, la búsqueda es encontrar cuál es el discurso común en esta familia. Ok, somos todos de raza negra, todos bailamos festejo
Muy lindo, ok, seamos una familia de bailarines, ¿no? Tengamos un discurso común, identifiquemos el gen que nos hace familia y explotémoslos. Padre deportista, posiblemente ludópata si quieres, pero con una formación deportista tiene que haber un discurso común. Y comuniquémonos para no guardar, porque si yo me da rabia, hoy mi hermano corrió, ¿no? Él ganó la puerta y yo me quedo con esa colerita, y al final, después de grandes, resulta que lo detesto. Exacto. Entonces, sí, Otra vez ganándome la puerta tú, ¿no? Sí. Sí. Claro. Otra vez pidiendo el sitio de adelante en el carro. Entonces, si nos damos libertad de que nuestros hijos se expresen, y expresen su cólera y expresen, te odio, ¿qué cólera me diste? Vamos a crecer más sanos. Pero yo creo que entre padres e hijos, no vi eso, pero bueno, entre padres e hijos, la desilusión también juega, ¿no? O sea, se puede mezclar Entre con la falta de padres, perdón. Sí. Y con eso volvemos después de la pausa. Estamos aquí en Química Pura continuando con reflexiones sobre el perdón en la familia, ¿no? Y entonces nos quedamos en que, claro, uno puede... O sea, ¿qué pasa cuando los hijos le fallan a los papás, no? Entonces ahí hay una cosa que perdonar, pero también se mezcla con la desilusión. Claro. No sé. Pero porque crees, o sea, yo creo Por que ejemplo, es cuida a tu imposible hermanito. El pensar- chiquito se distrajo y lo atropelló un carro. Pensar que puedes pero eso, crear claro. un ser perfecto, ¿no? O sea, o un ser que cumpla con todas tus expectativas es una ambición muy difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, si le dijiste, cuídalo, no te muevas de acá. Pero es un niño. Bueno, Pero claro, pero es un niño. 15 años. Ya, y pero- se fue de juerga, o sea, digamos que implica una responsabilidad de por medio, pues, ¿no? No te molestas con alguien que es inconsciente, ¿no? ¿Cómo haces Yo con creo eso, que el no? poder de madre y de padre es bien potente y poderoso. No quiero poner verdades absolutas, ¿no? Porque puede haber dolor, pero es tu hijo, no sé. En el caso tengo 3 hijos a los cuales adoro, los amo a los 3. Y les he pedido perdón un montón de veces por todo lo que no hice y pude haber hecho. Y hice sin querer. Pero en ese caso que tú dices, yo creo que es bien importante la maternidad y la paternidad, pero también es bien relativo, ¿no? Claro, sí. En el caso de una familia es bien importante porque estamos hablando acá de un solo tipo de perdón, pero se puede dar un perdón compartido también, o sea, pongamos el caso de que el marido le saca la vuelta a la mujer, pero el hijo sabe que el papá le saca la vuelta a la Claro, mujer. exacto. Entonces, y tiene una hermana. Ajá. Y la hermana se entera de que su hermano sabía de que el papá le sacaba. Entonces ahí es el perdón de la hermana hacia el hermano, el perdón que le tendría que pedir el papá a la esposa, el perdón que le tiene que pedir el perdón O sea, una a los traición múltiple. hijos, es un Es perdón. muy Y complejo. hay otra cosa también, hay el perdón heredado, ¿no? Yo me divorcié de tu madre porque ella me sacó la vuelta. Pues, tú tampoco estás autorizado a perdonar. Pero ahí porque confundes, ¿no? O sea, una cosa son la relación de tus padres y entre ellos podrán tener miles de cosas que perdonar y otra cosa es que te hayan fallado como papá o como mamá. Es muy Claro, pero cuando distinto. papá te abre la mochila y te pone esta piedra adentro de que tu mamá Te fue fregó. una descocada y Claro. no tiene perdón de Dios en esta familia, Claro. te condena. Te lo crees Exactamente. también, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que efectivamente ponemos unos cuantos casos dramáticos porque las cosas de la vida cotidiana probablemente estamos más preparados para manejarlas, ¿no? Y posiblemente en la realidad vayan más allá de casos tan torcidos como los que nos cuenta Lucho, ¿no? Y son reales, se dan. Claro, pero por eso los ponemos en situaciones extremas, ¿no? Mira, yo conozco un caso de es una pareja australiana, me lo contó una amiga que acaba de pasar. A mí, mira, te lo cuento y se me ataca. La mujer se fue a comprar al supermercado y se olvidó, regresó de las compras, se bajó con las compras y dejó al bebé en el carro y se murió deshidratado. Ah. Sí. Claro, ¿cómo perdonas eso? O sea, No, ¿cómo claro. este hombre puede perdonar a esta mujer y cómo esta mujer puede perdonarse a sí misma? Algo que ya no tiene reparación, Claro, ¿no? que ya no hay arreglo.
Es muy fuerte, el tema de perdonarse, sobre todo cuando hay una cosa tan fuerte como esa. Claro. ¿Cómo lo entiendes? Además, porque estábamos diciendo que parte de perdonar es entender por qué pasó, ¿no? Ajá. ¿Cómo entiendes una cosa así? Claro. Sí creo que hay muchas situaciones en las cuales no llegas a ese entendimiento y igualmente estás casi que en la Pero obligación normalmente las de- mujeres siempre se encargan de que él haya tenido la culpa, ¿no? Ah, no, la culpa la tuviste tú por mandarme a comprar Oye, esa esa hora. generalización de la... Sí, no, yo no. Eduardo. Lo que pasa es que lo que parece interesante en estos casos extremos, que cuando uno puede hablar siempre en términos ideales de lo bacán del perdón, es cierto, pero hay situaciones que es mucho más complejo, ¿no? Porque dices, ¿cómo procesas eso? Para que puedas recordar eso sin dolor. Yo creo que la única forma que yo podría sobrevivir es cogiéndome de corrientes un poco más radicales. Hay una que se llama el perdón radical, que es que somos almas que venimos a este mundo a aprender lo que nos toca aprender, Y ¿no? pasaste por esa situación. Y pasaste por eso. O sea, es que la única forma que no me suicidaría. Claro. Si me pasa lo que le pasa a la señora australiana, ¿no? O sea, tendría que entender Claro. que mi vida tiene razón para una misión superior, de verdad. Ajá. ¿No? Porque O si que no, tú ¿qué escogiste a sentido tus tiene? papás y que por eso te sucedió todo eso. Esas corrientes, Claro, ¿no? Vienes como- a aprender lo que te toca aprender. Qué grado Ya, de- está es bien, un vienes grado a de aprender lo que evolución toca aprender, altísimo, pero ahí... ¿no? Claro, lo que sucede es que Yo más cogería allá... la corriente 220, me freiría ahí. Lo que ¿no? pasa es que más allá de que pueda ser cierta o no la corriente, porque nunca la vas a comprobar, facilita. Una teoría, puede ser una poesía que te inspire a encontrar algún lugar Alguna desde luz. el cual perdonar, porque si no, simplemente te quedas atracado para siempre. O ni, mira, de Con repente un- no perdonar, pero desde el cual vivir lo que te queda Claro, de por lo vida. menos procesar. Pero, y si pasamos a otro tipo de situaciones ya no tan extremas, sino las más cotidianas, por ejemplo, que tu hijo no haya podido ser profesional y no lo perdonas. O sea, no cumple tus expectativas. O sea, no Te es duele, verdad te que los resientes. padres tienen un amor incondicional y que el hijo sea lo que nació para ser. No, sino que no lleva el camino que tú esperabas y no lo perdonas y vives siempre con ese dolor y ese resentimiento de que te pagué la carrera, te di todo esto y mira Claro, lo que hiciste. pero ahí el chico no le ha hecho nada al papá. El papá tiene un Es un rollo que conflicto resolver. interno, claro. Eso no, Pero no hay de- nada que perdonar. De alguna manera yo siento que ahí lo que tiene que hacer el hijo es demostrarle al padre que se equivocó, ¿no? En todo caso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estudié Derecho. Hemos tocado tu caso. Yo estudié Derecho en la Universidad de Lima y me fui a España a hacer una maestría en Derecho de Telecomunicaciones. Y luego hice una maestría en Marketing y ahora soy publicista. Y yo todos los días me rajo para hacerle ver a mi papá que no se equivocó conmigo, Ok. ¿no? Y que realmente estoy dándole los frutos en cuanto al tema de, papá, no te equivocaste en pagarme la carrera de Derecho ni la maestría, sino que sencillamente ahora con el tema de publicidad, mira lo que hago y Ajá. estoy siendo exitoso. Claro. Básicamente eso, Lucho, ¿no? ese es un camino, pero yo, y también hay otro, creo, que yo les digo a mis hijos, no hagan las cosas, pero de verdad, no me acuses de cursi, no hagan las cosas por mí o por su padre, háganla por ustedes. Y creo que el amarlos y aceptarlos, amarnos y aceptarnos como somos, es fundamental si queremos estar hablando de perdón. Sí, pero dentro de todo lo que siente un hijo es el tema de tratar de recompensar y tratar de premiar a tus padres por lo que te dieron. Claro, claro. Por lo que hicieron de ese ti, es ¿no? el sentimiento que tiene un hijo adentro. Por más que una mamá y un papá te digan no lo hagas por mí, hazlo por ti, el hijo, si realmente es consciente y ama a sus padres, realmente lo que él va a querer Es que sonrían. es que sonrían. Claro. Es sencillamente ganar plata y no yendo a lo material, ¿ah? Pero sencillamente que sonrían y de repente darte el gusto y decirles voy a mandarlos de viaje a mis viejos a Europa. Qué suerte han tenido tus papás, la verdad. Mira, lo que pasa es, o sea, yo creo que todo esto nos lleva, o sea, claro, estamos poniendo todo tipo de situaciones ligeras, fuertes, pero no para comprobar que realmente haya situaciones en las que no hay que perdonar, sino justamente para preguntarnos cómo sobrevivirlas. Claro. ¿No? O sea, cómo hacer para que esto tan horrible que pasó no me destruya, no me envenene, no me decepcione para la vida, ¿no? Claro, porque uno puede agarrar y decir qué difícil perdonar, pero ¿cómo se vive, por ejemplo, un hijo que siente que sus padres no lo han perdonado por aquellas cosas que hizo? O sea, ¿cómo se vive una Y vida sin conozco, perdón? Porque hemos conozco hablado de lo gente. difícil que es perdonar. Sí, es muy difícil. Pero que Pero te ¿cómo perdonen. se vive sin perdón?
Es una vida horrible. Alguien que no es Y creo que perdonado. es en la condición en la que vive la mayor cantidad de gente. Exacto. Yo creo que el perdón tampoco es tan frecuente. ¿Ah? No, para nada. Yo no creo que es moneda de todos De los días. corazón, no tanto. Yo no creo que sea moneda de todos los días. Creo que es Claro. mucho más frecuente vivir con la mochila bien llena. Y no, Exacto. y no yendo al tema de padres, lo que comentó Natalia, ¿no? Lo que me decía de que mi hermano Claro, con los agarra hermanos. toda la plata y se va de viaje. Uy, uy, uy. Yo consideraría mucho peor si mi hermano se termina metiendo con mi mujer y yo estando casado. Claro, por ejemplo. Eso ya es... ¿Cómo o sea, perdonas eso? No puedes perdonarlo. Es más, es complicado. Pero al mismo Mira, tiempo, pero es que yo espérate, difiero, al yo mismo difiero, tiempo, yo ¿cómo discrepo. haces para Yo creo que eso es resolverlo, parte de la no? naturaleza humana. Creo que eso es un error involuntario llevado por las hormonas incontenibles a una maquinación económica financiera de que le meto la mano. Pero es O sea, la creo de la que hay lealtad, igual. Sí, ahí viene un pero tema creo de que hay mucha lealtad. más maldad en llevarme tu dinero que tu mujer. No es tu mejor amigo, es tu mejor amigo y es tu hermano. Claro. Es mucho más Pero tu fuerte. mejor amigo, Pero un ratito, tenemos un lo que pasa discurso común, nos gustan las mismas Pero, mujeres. pero lo que sucede es que estamos hablando de algo, o sea, muchas veces se habla que los hermanos son los mejores amigos, no, qué lindo tener hermanos, pero lo más común es familias en donde los hermanos no se han perdonado, no cosas graves, sino cosas infantiles. La atención de los padres, el hecho de que se hayan peleado, actos de violencia que probablemente ocurren, o sea, los hermanos tienen una A ti serie te de- dan mejor ropa que a mí. Exacto. Cosas tan... Pero mira, incluso este ejemplo de mi hermano se metió con mi esposa, hasta ahí, bueno, se enamoró, errores humanos, ya. Pero, ¿cómo haces para resolver eso? Tú, qué sé yo, sabes, porque este caso lo conozco, una mujer que le echa el ojo a un hombre casado, con malicia. Ok, ¿ya? lo conozco y también. lo ronda y lo trabaja 2 años. Pobre hombre. ¿Ya? Ya. Todo el mundo es testigo, nadie puede hacer nada, el pata cae, destruye la familia. Y ahora esa familia se parte y esta es la nueva mujer. O sea, las hijas, ¿cómo pueden perdonarse? ¿Cómo pueden aprender a quererla? ¿Cómo? Claro. Tú mencionaste ¿Qué que- tal si vamos a una pausa y vamos a hablar de eso? ¿Cómo perdonar ante una situación tan extrema como la que ha dicho Nati? irreparable, ¿no? O sea... Estamos hablando del perdón en la familia y Nati planteó una situación que me parece interesante, ¿no? Estas situaciones como al parecer irreparables, linkeándolo con la infidelidad del programa anterior, donde ya una mujer se metió en tu familia, tu papá cayó y finalmente, ¿cómo te vinculas con esa mujer? ¿Cómo perdonas a esa mujer y cómo perdonas a tu padre? No, porque además tienes que almorzar todos los domingos con tu papá y su nueva mujer que de mala onda se metió Claro. así por los palos y es la mujer, o sea, a mí lo que me preocupa es los hijos, cómo lo manejan sin que ellos se amarguen la Pero vida. ¿qué tienes que ¿no? perdonar ahí? La No infidelidad sé. del papá. Sí. Pero la infidelidad o es la hacia maldad de la mujer. mujer. O súmale Bueno, la, la hacia maldad de ti. ella, ¿no? súmale la depresión que pueda estar teniendo en ese momento la mujer, o sea, la La mamá. mamá. Perdóname, Tali, pero muchos hijos no perdonan que el padre haya sido mujeriego o que le haya sido infiel a su mamá. Claro, ahí choca con toda la familia, Porque ¿no? perdonarlo significa, o sea, no perdonarlo es ponerse en el equipo de la madre que todavía no lo perdona y que sufre. Pero es injusto, porque tu papá puede haber sido el mejor papá del mundo y a su vez mujeriego. Sí. Y su rol de papá lo cumplió muy bien y tú estás satisfecho y piensas que ha sido Se el ha hecho mejor padre sufrir que a te ha tu madre. tocado. Imagínate No, yo eso. creo que hay una fisura. ¿Cuándo Yo estoy de perdonar, acuerdo, sí, pero yo ¿cuándo estoy de perdonar al padre cuando sientes que ha hecho sufrir mucho a tu madre? No te compres ese pleito. No entres al No es pleito de tus tuyo, padres. claro. Que mis hijos se mantengan y adoren a su padre porque es un buen padre. Sí, pero yo no No, pero- atraco, no pero- atraco, no Punto. O atraco. sea, ahí... Flori, pero... ¿Tú no atracas por qué? Puedes no atacar porque... ¿A qué te refieres? No atraco, la señora atentó contra la familia, ¿no? O sea, mi papá le fue infiel a toda la familia, éramos una unidad, íbamos todos al chifa el domingo y de repente él decidió, Irse a otro decidió chifa. tener Y sexo además, más y feliz, además qué sé yo. sentármela en la mesa. Pero, ¿no? pero es que las ¿Qué elecciones significa que no perdonas? personales. Eso no me parece. Ya. Eso me parece de los hechos irreparables. Ok. Y quieres que los chicos carguen y vivan con ese rencor y se enfermen Y con por no el perdonar a su rencor padre. y con todo, por una elección personal, finalmente tus padres pueden elegir estar juntos o elegir estar Y separados. yo puedo elegir enfermarme para toda la vida o perdonar también, mi elección. Claro, pero ¿por mi qué elección en darle ese la caso. obligación a tus hijos de que tengan que vivir No, con no creo que eso? sea. Ah, bueno, no creo Pero que sea. bajo esa perspectiva también yo tendría que decir que fue un buen marido, pero no fue un buen padre. O sea, También. Entonces tendríamos que poner también la misma situación. ¿Tú crees que existe ese combo? Puede haber. No, pero por
eso son relaciones dentro de una familia, que es una relación toda conjunta. A su vez hay distintas relaciones. Las relaciones de los hermanos son una cosa que no involucra a veces a los padres, porque si tú, estamos poniendo el ejemplo de que tu hermano se fue de viaje, yo veo bien patológico eso tiene de que ver fui con buen tus hermano, papás, pero mal hijo, ¿no? ¿no? Y otra cosa es la relación de tus padres. Claro, de pronto tú no puedes jugar a tus papás, pero tú puedes decir, ¿qué sientes hacia esta mujer? Hacia la otra, ¿no? Tú como hija. O sea, definitivamente odio, pues, ¿no? Claro. ¿Cómo Sí, pero puedes...? ¿hasta qué punto puedes controlar Versión, qué cosa, qué va a versión 2, pasar? combo No, no, 2. yo digo cómo lo Fui manejas buen adentro. hermano. Mi pregunta es cómo lo manejas adentro. ¿Cómo lo manejas, no si está claro? bien o si está mal, sino qué haces con eso, cómo lo procesas, cómo lo entiendes. Con una persona que a ti te consta, has visto el proceso, ¿no? Tienes que encontrar una de esas corrientes de las Desde las del perdón radical. Claro, o sea, Que si tiene mi- desde el si mi respeto a tu papá padre. está feliz, tendré que entenderlo y aceptarlo. Claro, en ¿no? realidad no tienes nada que perdonarle a esta mujer. Combo 2, versión 2. Fui mal hermano, pero buen hijo. Es posible. Fui mal hijo, pero muy buen hermano. A mí me resultan un poquito patológicas esas figuras, ¿no? Pero me parece que Pero puede ser ¿por posible, qué? ¿no? O sea, ¿por qué te resulta patológico si justamente nosotros, los seres humanos, hacemos muchas cosas, digamos... patológicas, Sí. muchas cosas malas, entre comillas, y muchas cosas buenas. Y en un vínculo puede haber funcionado, en el vínculo con tu padre, y en el vínculo con tu hermano no funcionó. Sí, definitivamente este programa es parte de un descubrimiento para todos, ¿no? Acá nadie ha traído la verdad ni sabemos muy bien lo que es el perdón absoluto, ¿no? Creo que estamos aprendiendo todos. Pero no hemos tocado ahora un tema central que ya el tiempo se nos va rapidísimo, que tiene que ver además con esa corriente que tú dices, Flori, que tiene que ver con algo más espiritual, o no sé, pero que finalmente, ¿qué tan difícil es perdonarte? O sea, tú reconoces que has hecho algo que ha producido daño a alguien y ¿cómo entras en el proceso de perdonarte? O Porque daño puedes a ti pedir- misma. ¿Ah? O daño a ti misma. ¿no? O daño a ti misma. Porque muchas veces uno se sabotea. Exacto. Y terminas preguntándote por qué estoy en el lugar de mi vida donde estoy. Exacto. Y te das cuenta que ha sido porque has cometido errores o te has fallado a ti misma, ¿no? Exacto. O te has visto como baja autoestima, etcétera. Exacto. ¿no? Y es más, esa persona, digamos, si es hacia ti mismo, pero si es otra persona, esa persona te puede perdonar, pero tú no perdonarte. Claro. ¿Cómo es el proceso? En el fondo, ¿no es un proceso finalmente de perdonarse a sí mismo cuando...? Yo creo que es fundamental. Creo que la importancia, en mi caso por lo menos, de irme perdonando como proceso Pero ¿cómo me ayuda a uno se perdonar a perdona? otros. ¿Cómo uno se perdona? Es que no hay recetas. Pasa por la comprensión, Ok. pasa por herramientas espirituales, pasa por técnicas específicas de perdón y liberar cólera, pasa por lectura de libros, para otros pasa por yoga y meditación. O sea, Pero- los cómo son infinitos, pero Yo ponte creo que la es un poco más intención. fácil perdonarte a ti mismo que a los demás. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que no. Conmigo estoy solo, sin Para él, público, mira. solo, aislado. No, pero yo creo que Mi no. diálogo interno a veces es más fluido que con los demás. Al menos en la vida desde la perspectiva profesional te das cuenta que las La personas culpa pueden es- sufrir muchísimo más por la culpa y llevarte Sí. a problemas súper graves porque no has terminado de amarte o nunca empezaste. ¿Y ¿no? crees que ahí hay una diferencia de género? ¿Crees que puede haber una variable allí No. que no? No creo. Que de pronto al hombre le puede resultar, por lo que ha dicho No, Eduardo, porque más lo que fácil pasa es perdonarse. que no es común que las personas sepan que ese proceso lo tienen que hacer con uno mismo. Pero te digo una cosa, pero te digo, hablando solamente de estereotipos, ¿no? La frase de un hombre que pueda decir generalizaciones. Bueno, pues la fregué, es cierto. Y que una mujer diga, bueno, pues la fregué. Es decir, no es tan común. No, pero si ahí te refieres a un tema específico. Yo no casi sé el tema cultural, de, ¿no? no sé el tema de género, no tengo la información. Pero aquí somos 6 personas y cada una, si tu pregunta es ¿qué es más fácil para ti, perdonarte a ti o perdonar a otros? Me tendería a creer que van a verse respuestas diferentes. A ver, En vamos a hacer el intensidad. ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio no solamente entre 3 cosas. Entre perdonar a otros, pedir perdón y perdonarse. Ok. ¿Qué es para ti más fácil y más difícil? ¿Pedir perdón, perdonarse o perdonar? Para mí como proceso, hasta este momento, el perdonarme a mí Ok. ¿Es más difícil? ha sido, no me gusta poner la palabra difícil, pero Te cuesta estoy más. trabajando más. ¿Y más fácil? Pedir perdón. Pedir perdón. ¿En tu caso? Sin mayor conocimiento terapéutico ni nada, perdonar me parece más fácil. En segundo lugar, perdonarme. Pedir perdón me resulta un poco más difícil. Más difícil. Sí. Perdonar que pedir perdón. Es terapéutico, ¿En tu caso, estamos Cari? hablando como personas, Claro, como ¿no? personas, Claro. sí. Para mí yo creo que lo más fácil es perdonarme a mí misma y lo más difícil es perdonar. Perdonar. Lo más difícil, pedir perdón, porque no depende de mí, depende de un tercero. Perdonar fácil y perdonarme a mí mismo estoy ahí, no sé, estoy... Amén. Pero viste No hay que- Pero coincidencia. los dos hombres Sí, han dicho que lo que más les cuesta es pedir perdón. Sí.
Sí, ¿Y sí, los sí. señores conductores qué dicen? ¿Será, no? Yo justo leí... Yo también hay que responder, ¿sí? Yo justo leí esta semana en el fanpage de Wendy Ramos que decía, agarra un plato, Ajá, tíralo al piso. tíralo al piso, está roto, ahora pídele perdón. Se va a volver a hacer el plato como era. Ah, se fue bien trágico, ¿ah? Bien es verdad. drástico. O sea, bien poco esperanzador sobre el Es perdón, poco ¿no? esperanzador porque es un objeto, nosotros somos personas y de alguna manera tenemos las herramientas para poder llegar a un tema que es la reconciliación, ¿no? Pero es más como decir lo que hayas Claro. hecho mal, no es como que así por simplemente decir la palabra mágica todo se soluciona, sino que lo que hablábamos, ¿no? Hay que tener la intención de querer cambiar El eso daño y no se- repararlo. el daño no se Sobre todo si el borra plato lo por tiras a pedir propósito, perdón. más que pedirle perdón al plato, tienes que pedírtelo a ti, ¿no? Yo le recomendaría, espera que se te caiga un plato. De casualidad, cuando esté roto, pídele perdón a ver qué pasa. No, Pero es como la confianza, ¿no? Que se Pero puede hubo- romper en pero un un minuto y te puede costar 10 años recuperarla. Hubo una persona que sobre ese plato roto cogió cada pieza y dibujó Perdón. una flor hermosa. O decía perdón. ¿Quién hizo? ¿Lo hicieron? Sí, 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 la historia que continúa. Que vino una niña y dijo, ay, qué bonitos estos pedacitos, y armó una flor preciosa pegándole Bueno, esos ves que está pedacitos. tocando un punto central y es, Es que- La el arte y la transformación como proceso de perdón. Entonces perdonémonos, avancemos, ¿no? O sea, quedémonos con un mensaje más bien de... Claro, ¿te quedas con el plato roto o lo desde la transformas liber- en una flor? Desde la O con libertad, los pedazos escribes la palabra perdón y la muestras a todos. sanemos, ¿no? Entremos a Le sanar. le das otra forma, le das otra Eso perspectiva a la vida. ha sido Es muy cierto, lindo. ya no es lo Muy mismo. lindo, Ya no es lo muy mismo, lindo. muy lindo. Pero Pero es la algo lindo. reconstrucción siempre va a ser desde el amor. O sea, tanto Sí. lo de recoger los Es cierto, pedacitos es y cierto. hacerlo Es una como, palabra como bella hacia para uno cerrar, mismo, ¿no? ¿no? O Sí, sea, y yo creo que el amor, ¿no? Y el hecho de que cómo uno supera esa frase, esa etapa, es preguntándose si después de todo lo que te ocurrió, que te ha hecho daño o te hicieron daño, ¿te volviste una mejor persona o una peor persona? Se puede ser peor también, ¿ah? Claro, si puedes es romper peor una persona- ventana y pensar que tienes 10 cuchillos en vez de 10 vidrios rotos. Claro, ¿no? pero sí es que te vuelves una peor persona porque por el rencor, por la cólera, por la rabia, por lo que fuera, te ves más difícil seguir para adelante. Te quedas ahí de víctima. Exacto, pero si tú te vuelves una mejor persona porque aprendiste, porque entendiste, porque te volviste más empático, porque qué sé yo, es más fácil, creo yo, el proceso de sanación. ¿Y las preguntas para ustedes? Ah, la pregunta es para mí. Bueno, yo creo que perdonarme a mí mismo en muchos casos ha sido bien difícil y o sea, no es que me sea más fácil, sino que me ha sido más fácil perdonar porque a través de perdonar puedo ayudarme a perdonarme a mí mismo. Ok. Es una manera de compensar. Sí, yo también creo que perdonarme a mí misma es más duro. Porque claro, la conciencia de haber dañado me duele mucho, ¿no? Y pedir perdón es más fácil. Porque siento que, pucha, lo mínimo que se merece el otro Pero tú es... sí eres medio amiguita del señor Rencor, ¿no? ¿Yo? Amiguita. ¿Por qué? En algún momento te vi una carita como que a este no lo conozco. Es que los actores cuando hablamos somos histriónicos. ¿sí? Lo que yo veo es que es bien personal, ¿no? Uy, Sí, no, y yo vamos. mira, ya no sé si hay que pedir perdón o hay que pedir permiso, ¿no? Para ir a una pausa, porque ya terminamos con ustedes, pero vamos a hacer una pausa y... Y volvemos con la última parte del programa. Bueno, 2 programas acerca del perdón y sigo sintiendo que falta demasiado por hablar, siento 1000 temas ahí revoloteando en mi cabeza porque pienso que el perdón realmente es un tema interminable, ¿no? Sí, yo me sigo quedando, o sea, con este pensamiento que el desafío es personal, ¿no? Puede que el otro te haya hecho algo terrible. Creo que perdonar es en lo que más nos hemos ocupado. Si bien hay perdonar, pedir perdón Perdonarte. y perdonarte a ti mismo, el perdonar una traición duele tanto y el otro puede realmente haber fallado, puede realmente no ser una buena persona. O bueno, sí, si es buena persona es más fácil esta reflexión, ¿no? Pero es más difícil cuando hay maldad o daño serio de por medio. Pero aún así, ese proceso interior de sanación para ti, para tú no quedarte roto.
Claro. Y es finalmente, a pesar de lo difícil, a pesar de lo complicado, a pesar de que no hay una fórmula de esa, ¿hacia dónde miras? ¿Y qué beneficios te trae eso en tu vida? Pues si miras hacia el lado del perdón, aunque te demores una década por cada paso, por lo menos estás mirando hacia eso y qué beneficios en tu vida te da eso que darle el lado opuesto y mirar, alimentar, casi cultivar tu rabia y tu cólera y tu rencor y cómo es tu vida de esa manera. Claro, pero sin impostar, soy bueno y perdono, ¿no? Sino yo sí me parece fundamental que cada uno pueda respetar su propio proceso y el tiempo que necesita. Meses, años, lo que fuera. Pero ir en esa dirección. Claro, y bueno, terminamos, creo, ¿no? Pero además tú mencionaste la frase de que errar es humano, perdonar es divino, pero bueno, no somos divinos, pero uno puede hacer que el perdón sea más humano y no tan divino también, ¿no? Bueno, nos quedamos aquí, ya saben, pueden encontrarnos en Facebook o en Twitter, háganos preguntas o comentarios y los vamos a revisar.